Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Todos telespectadores de Ayacucho Televisión. Aquí estamos en este miércoles para nuestro acostumbrado programa Temas. Anderson Jaimes y su amigo de siempre, Carlos Alviares Sarmiento. En estos días que hemos tenido aquí, típicamente andinos, como lo acaban de ver ustedes en este momento, con la neblina recostada sobre la montaña, en unas horas que nadie generalmente lo cree, ¿no? Porque estamos haciendo, como es natural, una grabación sobre las 3 de la tarde y Colón permanece oculto en gran parte bajo la neblina. Pero ¿por qué estamos nosotros aquí hoy haciendo este espacio en exteriores? Porque mañana, jueves, se celebra el Día del Patrimonio Municipal. Y lógicamente lo importante es mostrarles a ustedes todas esas cosas interesantes que tiene San Juan de Colón, todas esas cosas interesantes que tiene el municipio Ayacucho. Estamos en el barrio 19 de abril, exactamente, y aquí nos encontramos ya con uno de los tesoros arqueológicos de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque esto que ustedes van a ver a continuación es algo que ya lo conocen, pero que así como lo conocen o han visto semejante mole, entonces como es de grande así, yo desde ahora les pediría que la cuidaran como tienen que cuidarla. Estos tesoros arqueológicos, en este caso que nos han dejado nuestros antepasados, los indígenas, hay que cuidarlos, hay que conservarlos. Ojalá otros lugares del país tuvieran tantos como tiene San Juan de Colón, que no solamente es para admirarlo y decir, si no, esto lo hicieron los indios. No, es que esto puede generar un gran turismo, ese turismo que atraería a mucha gente por ver una cuestión como estas, que no es solamente la famosa piedra del mapa, sino estas otras que tenemos alrededor y en todo San Juan de Colón. Aquí junto con esta piedra, en este sitio donde nosotros estamos, no sé si será privado, será público, particular esto de alguien o será un terreno ejido, pero qué hermoso quedaría un parque aquí con esta piedra, sirviéndole de marco a esto que aquí tenemos. ¿Qué piedra es esta, señor Anderson? Buenas noches, o buenas tardes. Buenas tardes, pero como estamos en el programa, buenas noches. Bien, Carlos, efectivamente, San Juan de Colón y el municipio de Ayacucho, junto con el municipio de Lobatera, el municipio de Michelena, el municipio de Seboruco, son los sitios donde hay mayor número de estas piedras talladas llamadas petroglifos. Petroglifo es una palabra griega compuesta que significa petro, piedra, glifo, grabado. Son piedras que tienen grabados, que han sido grabadas por los primeros habitantes de este territorio, que son los grupos aborígenes que existieron antes y durante la llegada de los españoles, hace más de 500 años. Bueno, estamos en este momento en uno de los petroglifos emblemáticos de San Juan de Colón. El más conocido es la piedra del mapa. Este que tenemos acá se le conoce como el petroglifo del 19 de abril, porque estamos ubicados precisamente en el 19 de abril. Algunas personas y en algunos textos aparece como en la piedra del Caimán. Se le llama la piedra del Caimán porque, según una de las versiones que se tiene, de esto hablaremos más adelante, aparece reflejado aquí una constelación llamada constelación del Caimán. Esto es un petroglifo. Antes de hablar de lo que es, hay que señalar y hay que hacer mención de esto que tenemos aquí. Eso no lo dejaron los indios, ¿no? No. Esta basura, eso no lo dejaron los indios, así que hay que cuidarlo. Eso es lo que queríamos señalarles a ustedes. A ver, usted tiene allí, muy bien. Me parece muy bien, mire cómo está quedando de limpio el petroglifo, que es la escritura sobre piedras, como decía Anderson, que también forma parte de esa arqueología.
porque la arqueología no es algo así cerrado, es una ciencia que desde aproximadamente unos 300 años se viene trabajando en forma sistemática, ordenada, y ahí volvemos al cuento de siempre con que todo comienza con las cuevas de Altamira. Para todo esto, sí, de esas pinturas rupestres, de esto que han dejado los aborígenes y que tiene que ser cuidado. El Parque 19 de Abril con la Gran Piedra sería una de las obras extraordinarias que podría realizar la Municipalidad de Ayacucho, Anderson. Sí, efectivamente, esto es un viejo anhelo de los investigadores y de las personas que viven acá. Desde hace mucho tiempo se está insistiendo en la necesidad de que las autoridades del Consejo Municipal, de la Alcaldía, pues se aboquen a hacer el parque, pero también de los consejos comunales. Aquí yo creo que tiene que haber un consejo comunal y ya justo, ya es necesario que este tesoro arqueológico pues se siga deteriorando y se siga dañando, y no tenga el cuidado necesario y la permanencia necesaria a través de esto que decía, porque esto se puede convertir en una fuente generadora de turismo. De hecho, Europa vive de esto, ¿no? Claro. Europa vive de mostrar... Exactamente. Eso es así, por eso yo hablaba hace rato del turismo, que eso puede traer aquí al barrio, entonces favorece la gente de la bodega, los que venden por aquí comida. Todo esto lo puede generar tener esa mentalidad, esa visión de ese tipo de turismo que se le puede traer. Entonces no queda concretado a un solo sitio en San Juan de Colón, sino que la diversidad. Y afortunadamente, diría yo, afortunadamente, esto se ha mantenido, porque en otras partes, a veces por desconocimiento, entonces las han partido, las han roto, no porque quieran por mala voluntad, sino porque no sabían que había una pintura, un trabajo hecho por los indios, y vamos a entrarle a porra, y vamos a entrarle a dinamita, y vamos a entrarle a todo eso para volar esa piedra porque nos está haciendo estorbo. Aquí afortunadamente se ha logrado preservar todo esto. Bueno, yo he preparado aquí algunas preguntitas que la gente puede hacerse en torno a los petrolifos, ¿no? Creo que darle insistencia. Usted tiene las preguntas y tiene las respuestas. Ojalá las tuviéramos todas ahí. Bueno, un petrolifo, ya dijimos, petro viene de piedra, glifo de grabado o grabados hechos sobre piedra. Eso es lo que significa petroglifo, el nombre que tiene esto, petroglifo, que es como decía Carlos, un elemento arqueológico que se inscribe dentro de un campo de la arqueología llamado arte rupestre. Arte es la construcción rupestre sobre piedra. El arte rupestre tiene dos grandes modalidades, los petrolifos, estos que tenemos acá, y las pictografías o pictogramas, que se hace sobre todo en cuevas y en paredes con pintura, como lo que decía Carlos Alviares, la cueva de Altamira. La cueva de Altamira son pictografías, que son pinturas. Bien, 1800 por el descubrimiento de las pruebas, sí. Pero ya en 1700, en el siglo XVIII fue cuando comenzó a estudiarse todo esto. Es que estaba aquí trabajando, señor, con una piedrita. Sí, eso es bueno, que de vez en cuando. Bien, ¿quiénes hicieron los petrolifos? Ya Carlos lo había dicho, son los primeros habitantes. ¿Cuándo? ¿En qué momento exactamente? Es muy difícil de precisar. Se tiene, según investigaciones, un periodo que va desde 16.000 a.C. hasta el año 500 después de Cristo, donde durante ese periodo pudo realizarse la expresión de arte rupestre, no solamente en Venezuela ni en el Táchira, sino a lo largo de todo el mundo. Es difícil saber la edad. ¿Por qué es difícil saber la edad? Y aquí comenzamos a hablar de algunos temas muy interesantes, algunos temas muy importantes sobre la preservación del petrolifo. Porque para conocer la edad, no de la piedra, sino del petrolifo, de cuándo se hicieron estas formas, hay dos elementos o dos metodologías que se pueden seguir. Una metodología que se llama de dataciones absolutas y una metodología que se llama de dataciones relativas. La de dataciones absolutas busca establecer una fecha de cuándo fue labrada o grabado el petrolifo. Para esto se habla de temas astronómicos. Decíamos que para algunos investigadores este petrolifo en particular habla de una constelación que está en el cielo. Habría que ubicar exactamente cuál es esa constelación y compararlo a través de los métodos que hay ahora
llevar atrás el cielo nocturno hasta que haga coincidir la ubicación que tenía para el momento en que se plasmó esta presunta constelación, cosa pues que no ha sido comprobada o estudiada del todo, porque lamentablemente nuestros petrolíferos no han sido estudiados. También se puede establecer alguna datación cuando hay algún tipo de pigmento, cosa que lamentablemente no ocurre en este petrolífero, porque no hay pigmento, no fue utilizado pigmento, fue utilizado exactamente la abrasión o otros métodos que no implican pintura. El material que la recubre, lamentablemente, como ha estado tanto tiempo expuesto y ha estado a las manos de mucha gente, pues ya no tiene esa cobertura que pudo haber tenido de material. El ritmo de alteración se refiere al ritmo de la descomposición que se hace a través de estudios muy costosos que están, de los cuales hablaremos más adelante. También con relación de eventos geológicos. Hay muchos grabados en algunos sitios que hablan de eventos geológicos como por ejemplo terremotos, maremotos, inundaciones, grandes, incluso de volcanes. Estableciendo cuándo ocurrió eso, se tiene una datación más o menos absoluta de la fecha en la cual se realizó el petrolífero. Aquí lamentablemente no ocurre en nuestros petrolíferos colonenses o no se ha estudiado lo suficiente. Asociación arqueológica, esto implica que a veces, o puede ocurrir, que al lado de este petrolífero se pudiese encontrar otros vestigios arqueológicos, como aldeas indígenas, como cerámica, que nos permitan una datación y una relación de esos elementos con el petrolífero. Lamentablemente esto todavía no ha ocurrido, salvo una situación ocurrida hace poco, donde en unas excavaciones que estamos realizando, que Carlos Alviares fue a grabar, en esas excavaciones hechas por el Museo del Táchira, se consiguió un petrolífero asociado con elementos de cerámica y con una presunto aldea prehispánica, lo que nos lleva a que puede datarse de alguna manera. Sí, pero datación de fragmentos cuando se consigue algún elemento arqueológico. Pero hay una cosa, Anderson, debe quizás tenerse como sobreentendido de que si existe monumentos de esta naturaleza, si han sido trabajados por el ser humano hace tantos años, era porque alrededor de ellos había una congregación, un grupo humano que vivía allí y este era su manera de expresar lo que los residentes en esa zona vivían. Y por eso no hay duda de que esto fue una tierra privilegiada en el sentido de la población que tenía indígena. Sí, exactamente. Lo que es el norte del estado. Lo que es el norte del Táchira. Sí. Eso es evidente, aunque según algunas teorías, según algunos investigadores, el petrolífero más que con asentamientos está asociado con sitios, algunos sitios especiales, sitios llamados sitios sagrados o sitios dedicados a algún elemento de tipo religiosos. Sí, eso tampoco lo había en esa época. Algunos elementos de tipo religioso, porque precisamente una de las teorías que más hablan sobre el petrolífero es que fue hecho dentro de un contexto ritual, o sea, el petrolífero, según muchas teorías arqueológicas, fue realizado en medio de un contexto ritual, fue un asunto público, un ritual. Estos rituales normalmente eran presididos por los chamanes, y muchos de los chamanes pues fueron los artistas, y marcan sitios de enseñanza o sitios de iniciación. ¿Qué nos hace suponer esto? Bueno, que este sitio era, esta meseta inclinada por donde hay tantos petrolíferos, habla de que era un sitio con considerados de una manera especial por parte de las culturas, de los grupos indígenas, los grupos prehispánicos que existieron acá, de esas etnias, que veían este sitio como un sitio especial. De allí la gran cantidad de petrolíferos y de allí la asociación de estos petrolíferos con actos públicos, con rituales, como sitios de enseñanza, como sitios de iniciación. Hay otra teoría muy interesante que se está manejando también en los últimos años,
que habla del contexto ritual y de que ese contexto ritual está asociado con el consumo de sustancias psicotrópicas. Debemos recordar que dentro de los grupos aborígenes, incluso los aborígenes contemporáneos, pues existe el consumo de yopo y de otro tipo de bebidas alucinógenas que permiten en ciertos rituales ese contacto con el más allá, ese contacto con sus espíritus, con sus deidades, con sus creencias. Se habla de un contexto ritual similar donde las alucinaciones tenidas por los chamanes, por los sacerdotes y por los artistas fueron colocadas en este o en otro tipo de petrolifo. Unas mediaciones pues que hacían y esto se convierte como un medio de comunicación de saberes míticos, de saberes que están allí y que se transmiten de generación en generación. Por cierto, esas alucinaciones se llaman fosfenos, los que la gente ve cuando está en esos trances se llama fosfenos. Entonces mucho de esta figura se parece a esos fosfenos que se puede ver a través de la inducción de sustancias psicotrópicas utilizadas por los indígenas, no de otras que andan por ahí. Sí, pero es que hay algo muy importante que hay que destacar en eso que tú acabas de señalar, el hecho de que ellos quisieran transmitirle a las generaciones nuevas de esa época, a las de ellos, a las que les iban a seguir, comunicarles lo que era la esencia de la vida, porque si tú me permites, yo voy a traer a colación el caso de una piedra que existe en Lobatera, ¿verdad? En donde hay una figura allí humana pintada, o pintada, o como lo quieran ustedes decir, pero está marcada en la piedra. Y en la parte baja, o sea, hacia el vientre, el bajo vientre de esa figura que hay allí, hay una cara, una carita, ¿no?, como de un niño. Entonces, viendo eso, observando eso, yo decía que era como un homenaje a la maternidad, porque ahí, al lado de esa piedra, por casualidad, se encontraron unos restos humanos. Lamentablemente se tocaron mucho y entonces ya no podía hacérsele el trabajo con el carbono 14, pero sí, algunos médicos que lo vieron, a lo que veían los huesitos, decían, esto es el esqueleto de un niño, y estaba ahí al lado de la piedra, y en la piedra aparece la figura, y en el bajo vientre, repito, aparece la carita de un niño. Eso es la manera de transmitirle a ellos, o de rendirle homenaje. Yo lo titulé así, el homenaje a la maternidad, expresado por los indígenas de esa región. Sí, es un tema recurrente, sobre todo entre los petrolíferos del Táchira. El tema de la maternidad está presente a través de la figura de la mujer. Aquí creo que no tenemos. Aquí más que todo son caras y algunas sinuosidades en la roca y huellas. Aquí bueno, ya vamos a hablar de esto, de lo que tenemos aquí. Pero el tema de la feminidad está expresado a través de la mujer, a través de la maternidad también, que se ve presente. Está el petrolifo que decía Carlos Alviares allí en Lobatera. Hay un petrolifo aquí más abajo, en otro área conocido de Chaguaramos, donde hay, claro, un parto. En Seboruco también tenemos parto, y en una línea que nos lleva desde aquí hasta la costa también hay algunos sitios arqueológicos de petrolifos donde se puede observar figuras de parto. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a cumplir comerciales y vamos a continuar hablando sobre petrolifos y sobre el día de mañana. Mañana, recuerden, es el Día del Patrimonio Municipal. Vamos a continuar hablando de petrolifos y después vamos a hablar también de por qué mañana es el Día del Patrimonio Municipal. Cumplimos comerciales, ya continuamos con más de temas por Ayacucho Televisión. Continuamos ya con nuestro programa, con temas. Después de haber estado allí en el barrio 19 de abril, nos hemos dirigido al ícono de la ciudad de Colón, al monumento que identifique y del cual habla toda la gente, no solamente de Colón, sino de toda Venezuela, el que ha tenido ese mayor renombre a través de la historia. Estamos en la famosa piedra del mapa, la piedra del cuento de que la movieron, de que la enterraron, de que la desenterraron cuando Gómez. Pero lo importante de todo esto, no solamente de la piedra como tal, sino que está ubicada en el interior en el área del grupo escolar de la Escuela Bolivariana
como se le conocen ahora a la escuela, ¿verdad? Pero el grupo escolar, como la gente tradicionalmente lo sigue llamando, Francisco de Paula Reina. Y es que esta institución también es un ícono de Colón, porque es de aquellos que se hicieron por allá hace más de 50 años, que marcaron el desarrollo de todo este tipo de escuelas en el interior del país y en el estado Táchira especialmente. Pero lo importante es que vamos a hablar es de la piedra del Mapa, y quien conoce al detalle toda esta historia de la piedra del Mapa es el señor Anderson Jaimes. Señor Anderson, ya hemos hablado de la del 19 de abril, hablemos de la piedra del Mapa, porque todo esto hay que mostrárselo a ustedes en este miércoles, porque mañana es el día del patrimonio municipal, y es bueno que ustedes, los colonenses, sepan qué es lo que tienen, qué es lo que pueden mostrar al mundo, qué es lo que pueden mostrar a sus amigos cuando vienen aquí a Colón, de estas cosas tan interesantes, de estos monumentos tan importantes que aquí tenemos para toda Venezuela. Bueno, Carlos, gracias. Una de las cosas también que la gente se pregunta es qué quieren decir los petroglifos. Los petroglifos ciertamente transmiten un mensaje muy particular, un mensaje muy especial. Ellos transmitían los mitos y las creencias de los grupos aborígenes de la época en que fueron construidos. En el caso particular de la piedra del Mapa hay un cuento que se echa, hay una presencia que yo creo que aprovechando la luz que tenemos en este momento se puede observar. Vamos a observar 4 figuras, 2 femeninas y 2 masculinas. Tenemos una figura femenina, 1, 2, aquella otra carita hacia abajo, 2, esta que estoy tocando, 2. Una tercera ubicada exactamente allá arriba, 3. Y esta cuarta figura también femenino, 2 masculinos y 2 femeninos. Además, en este petroglifo se pueden observar espirales, se pueden observar huellas plantares. Aquí derecho, encima del tocado de este hay una huella de un pie humano. Pareciera que fuese hecho, moldeado exactamente. Bueno, ¿qué habla todo esto? Esto es un cuento de algún mito, de alguna creencia que ellos tienen, que recurre sencillamente a que se puede establecer relación con los mitos de iniciación o las cosmogonías, donde siempre hay una diferenciación entre lo masculino y lo femenino como los principios creadores. Las huellas de los pies se asocian también a aquel mito presente en todas las culturas americanas de la bajada de los dioses. Los dioses bajan a la tierra, los dioses que se convierten posteriormente en los héroes culturales. También puede venir por allí. Me acuerdo ahorita en este momento del mito de Bochica, presente en la cultura colombiana y que se ha asociado también con algunas figuras de los petroglifos. También en otros petroglifos. Aquí en San Juan de Colón está en el petroglifo que se encuentra ubicado en la avenida Luis Hurtado Higuera. Allí se puede descubrir otra mitología de América Latina y de todas las Américas, que es la culebra ancestral. Allí está también plasmada una figura de esta culebra ancestral. Eso es lo que nos transmiten. Ellos transmiten un mensaje. Ese mensaje está lleno de mitos, ese mensaje está lleno de los principios religiosos, de los seres, de las deidades que esos grupos que los hicieron pues tenían y que dejaron para la posteridad y que están hoy reflejados aquí. Lamentablemente pues no se puede asegurar la ciencia cierta esto. Esto es producto pues de estudios etnográficos, etnológicos, arqueológicos, antropológicos y comparativos, que de una u otra manera nos hace dar una aproximación a esto que se está hablando y que se puede conseguir también en otros petroglifos. Pero la piedra, miren la masa que hay aquí. Ahora, esa piedra inicialmente no estaba ahí, ¿no? Vamos aquí con el señor Rippy para que ustedes puedan ver, los que no se han detenido, porque parece mentira, ¿no? Hay gente que pasa por aquí, ve a la gente de la piedra del Mapa, pero realmente detenerse a observar lo que es la piedra del Mapa, no ha podido. Primero porque tiene esta reja, lógicamente, y no pueden ver lo que está arriba. Pero la piedra no estaba aquí inicialmente, estaba aquí, más a la izquierda, estaba en la calle, lo que es la calle. Ahí estaba la piedra y ahí fue. Y ahí fue cuando se les ocurrió enterrarla, ¿no? ¿Verdad? Lo del entierro, eso se lo dice Anderson.
¿Qué fue lo que ocurrió? Eso fue por allá por 1920 y tanto, en la época de Juan Vicente Gómez en la presidencia de la República y de Eustoquio Gómez como presidente del Estado, que así se llamaban, ¿no? Es que así se le decía a los actuales gobernadores, se le decía en esa época el presidente del Estado. En esa época era Eustoquio Gómez, pero vamos al cuento de por qué la enterraron y qué fue lo que pasó. Eso del entierro, pues viene de aquellos que decía todo el mundo, no, esa piedra, métanla ahí en un hueco, eso no tiene ningún valor. Y resulta que era totalmente equivocado ese concepto, esa opinión. ¿Cuál es el cuento? La historia de la piedra, Anderson. Bueno, efectivamente, y esa historia es la que nos va a dar pie a decir de por qué hoy se celebra el Día del Patrimonio Municipal. Originalmente este petrolífero estaba ubicado más o menos en estos alrededores, allí por donde está el Posta, por ese sector. Esto no estaba así. Esta pantalla que tenemos grabada, daba hacia allá, hacia donde salía el sol, es decir, que cuando salía el sol, el petrolífero estaba aquí así, en aquella parte, a lo que salía el sol, pues daba directamente sobre estas figuras, un espectáculo pues que tuvo que haber sido realmente maravilloso. En el año de 1920, durante la presidencia de los señores que nos decía Carlos Alviares, de Eustoquio Gómez, un jefe civil de este sector se le ocurrió aquella idea, aquella vieja conseja de que supuestamente debajo de la piedra del mapa había un gran tesoro dejado por los indígenas. La codicia llevó a este hombre a ver si eso era verdad y en ese sector abrió un hueco profundo para ver si de verdad debajo de la piedra había un tesoro. Como no consiguió nada, tiró la piedra en ese hoyo que había realizado y sencillamente la tapó. ¿Qué ocurrió entonces? Que las personas de San Juan de Colón sintieron eso como una gran ofensa, porque para ellos la piedra del mapa significaba mucho. De hecho, el viejo dicho que dice que el que toca la piedra del mapa, se sube a la piedra del mapa, no se va de Colón, viene precisamente de eso, de ese amor, de ese sentimiento, de esa afectividad que los colonenses siempre han tenido para con este petrolífero, para con esta piedra del mapa, que data de aquellos tiempos. Quedó así. Inmediatamente hubo un gran revuelo, una gran manifestación de rabia y de dolor por el hecho de haber enterrado el petrolífero y esta piedra tan querida. Se organiza, cosa que para aquel tiempo era algo sumamente inédito. Estamos hablando de una de las dictaduras más funestas de la historia de Venezuela y sin embargo la gente se organizó para decir: queremos que la piedra fuese desenterrada. Muchas personas firmaron unos documentos que fueron llevados incluso al gobernador, a Eustoquio Gómez, y que reclamaron públicamente esta situación y pedían pues que se devolviera la piedra a su situación original. Allí hay nombres famosos de los personajes que estaremos, pues, que la historia de San Juan de Colón conoce. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de gobierno, el gobernador Eustoquio Gómez es mandado a llamar por Gómez, creo que lo es trasladado para el estado de Aragua y viene un nuevo presidente del estado. Este Comité Pro Defensa, que así se llamó, Comité Pro Defensa de la Piedra del Mapa, del petrolífero de la Piedra del Mapa, nombró a las nuevas autoridades, tanto el nuevo presidente como el nuevo jefe civil, como miembros de eso, y ellos permitieron que la piedra fuese desenterrada. La piedra se desenterró gracias también a las acciones de Benito Roncayolo, quien era el director o uno de los directivos de la empresa Gran Ferrocarril del Táchira. Con la maquinaria del Gran Ferrocarril del Táchira fue extraída la piedra y se colocó más o menos a mitad de la cuadra. En el año 1950-58 se hizo estas instalaciones de la unidad educativa, hoy unidad educativa Grupo Escolar Francisco de Paula Reina, el año 58, pero 54, 52 más o menos. Y la piedra estaba atravesada cuando se abrió esta calle, que fue por esa época, y se decidió, una máquina la trajo hasta el sitio que ocupa originalmente. De ese primer desentierro, de cuando la gente al fin logra extraer por primera vez la piedra, ocurrió un 26 de marzo del año 1920,
por eso se decidió que ese día fuese como el Día del Patrimonio Municipal, porque la gente de San Juan de Colón, por primera vez se organiza para defender un patrimonio. Incluso este es un caso inédito en la historia, por lo menos de América Latina, cuando una comunidad siente como propio un elemento arqueológico y lo defiende, incluso retando pues a las funestas autoridades de aquel entonces. De esto se recuerda ese 26 de marzo. Bueno, sí, por eso lo decíamos, es lo que ha identificado a Colón, por eso ese sentimiento hacia la piedra del mapa. Ahora, el nombre de piedra del mapa, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, pues la gente decía que era un mapa, o sea... Bueno, sí, le pusieron, lo interpretaron como un mapa y así se quedó, la piedra del mapa. Y así se llamó. Uno de los defensores, Seferino Chacón, pues también se encargó de difundir su nombre allende de nuestras fronteras, ¿no? O sea, así se quedó como una piedra, ¿no? Porque la gente veía allí en un mapa. Ahora, uno de los primeros, o sea, sobre este petrolífero se han escrito algunos textos. Uno de ellos, el más antiguo, es que escribió un médico colombiano residente en San Juan de Colón, Benito Calderón. Él escribe petrolíferos prehistóricos del Táchira. Hay una interpretación que da, es una interpretación telúrica. Él dice que aquí se ve reflejado pues un terrible terremoto que ocurrió en aquel entonces y por eso las figuras están... Bueno, sí, pero la piedra la enterraron. La piedra fue enterrada. La piedra la enterraron. ¿Y qué pasó cuando la enterraron? Bueno, allí es donde la leyenda... Eso es lo que le vamos a decir ahora a ustedes. Allí es donde la leyenda y la historia pues confluyen, ¿no? Donde el mito se convierte, el mito pues forma parte también de la cotidianidad. El decir es que al ser enterrada la piedra del mapa comenzó a caer una lluvia que no cesó en San Juan de Colón y llovía incesantemente, llovía de tal manera que las paredes estaban a punto de derrumbarse, llovía tan incesantemente que las paredes de las casas hechas en aquel entonces de tapia pisada pues comenzaban a volverse verdes de la gran cantidad de moho que salía por causa de la lluvia. También se dice que de repente, de la nada, apareció un anciano de barbas largas y de aspecto andrajoso y que comenzó a gritar a los cuatro vientos que si la piedra del mapa no era devuelta, no era desenterrada, Colón se iba a inundar. Y bueno, también dicen que cuando fue desenterrada, esta lluvia cesó de repente, las cosechas mejoraron y fue una de las épocas más gloriosas en cuanto a la producción agrícola del municipio de Ayacucho. Eso es lo que dice la leyenda, lo que dice el mito, un mito que se asocia también, y esto es bueno estudiarlo e indicarlo, un mito que se asocia también a las antiguas creencias de los primeros pobladores, de los aborígenes, donde el viejo se asocia con el dios ancestral de los indígenas, que es Arco, Shia y Hamashia, Ches, el dios del páramo, que son deidades que están presentes en el inconsciente colectivo de los campesinos y que pudieron haber sufrido allí. La cuestión de la inundación también forma parte de estos elementos de religiosidad prehispánica, de religiosidad que permaneció oculta con la implantación del catolicismo y que todavía se mantiene dentro del folclore y la religiosidad popular. Bueno, allí se mezclan muchas cosas, pero lo fundamental que hay que hacer reseña es esto, que el petrolífero, el pueblo de Colón siempre lo ha sentido como propio. Por eso aquello de que el que toca la piedra del mapa no se va de San Juan de Colón. Por eso aquello de los duendes, de la música que escucharon, porque es algo que es muy propio del colonense. Y después que ese día de 1920, ese 26 de abril, se convierte en un hecho inédito en la historia de América Latina cuando por primera vez un pueblo, una comunidad se une a defender un elemento patrimonial, en este caso un petrolífero. Es la primera vez en la historia en que ocurre esto, en que una comunidad se organiza retando, repetimos, una de las dictaduras más atroces que ha tenido Venezuela y que no le importó eso para defender esto que hoy tenemos aquí, que nos identifica como colonenses. Bueno, esta es la piedra del mapa. Y estamos en la escuela Francisco de Paula Reina. Nosotros tenemos que agradecerle a las autoridades de la escuela que nos han permitido hacer este trabajo aquí con motivo del Día del Patrimonio Municipal, que será mañana jueves, recuerden, mañana jueves 26 de marzo. Así que a las autoridades de aquí, de la escuela, nuestro agradecimiento
porque de todo es una forma de ellos también contribuir a que se conozcan todas estos monumentos que tiene San Juan de Colón y que a veces por la rutina de la vida pues pasan como desapercibidos, pero resulta que no pueden pasar desapercibidos, sino que hay que tenerlas siempre presentes. Vamos a cumplir compromiso y ya regresamos para continuar con nuestro programa Temas. Continuamos ya con nuestro programa Temas en este miércoles. Este miércoles que es el último miércoles de marzo, ¿no? Sí, se acaba el mes de marzo ya también, ya va el tercero, mire cómo esto va de rápido. Pero nosotros estamos aquí para ofrecerles a ustedes las cosas buenas que tiene San Juan de Colón. Todo esto que le hemos venido hablando, estuvimos allá en el barrio 19 de abril, luego estuvimos en la unidad educativa Francisco de Paula Reina y ahora estamos aquí, en lo que se conoce por el sector del Parque de Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara bendita, ¿esa? Que viva Changó. Que viva Changó. Ah, pero no, nosotros no venimos ahorita a hablar de Changó, venimos aunque eso que hemos estado hablando tiene también que ver con lo que es Changó y esa historia de la religión, de la negritud, de todo eso que nos ha venido dejando el paso del tiempo, el paso de la vida a través de años, a través de siglos, a través de milenios. Pero aquí, tras de nosotros está un monumento que simboliza lo que es San Juan de Colón y yo diría que puede simbolizar el municipio de Ayacucho. Pero claro, aquí la referencia es San Juan de Colón en esta creación natural que está tras de nosotros. ¿De qué se trata, señor Jaimes? Bueno, se trata de que estos referentes, estas cosas que identifican a una persona con su sitio es lo que llama patrimonio. Patrimonio es eso, patrimonio es lo que la gente siente como propio. Así como hay un patrimonio económico que usted tiene sus centavos y sabe que son suyos, bueno, también hay un patrimonio cultural que es esto de lo que estamos hablando. Ese patrimonio es lo que lo hace a usted identificarse con el sitio al cual pertenece. Esto que hemos le da ese sentido de pertenencia exactamente, ¿no? Y se sientan orgullosos de la tierra de donde están, de donde nacieron y de los que han llegado, que se sientan orgullosos de la tierra a la cual llegaron. Exacto, patrimonio es eso entonces, identidad, esa religación con el sitio en el cual se encuentra, ya sea por nacimiento o por identidad, todo eso forma parte del patrimonio. El patrimonio es entonces todos y cada una de esas manifestaciones, de esas expresiones que forman parte de eso que uno considera, que las personas consideran, que los grupos humanos consideran como propio. Ahora bien, hemos mostrado lo que es patrimonio, hemos mostrado el patrimonio arqueológico, hemos mostrado esto que es el patrimonio natural. Es que de patrimonio hay muchas cosas. Patrimonio... hay patrimonio, o sea, se puede dividir en patrimonio tangible e intangible. El patrimonio tangible es lo que se ve, estos patrimonios que hemos visto, el patrimonio natural como el Cerro del Morrachón, el patrimonio arqueológico cultural como lo es la Piedra del Mapa. Hay otros patrimonios también naturales que tenemos, las palmeras que nos dan identidad también como colonense. Hay un patrimonio también en los edificios, las iglesias, la iglesia Juan Bautista, la Plaza Sucre, la estatua de la Plaza Sucre. Todas esas cosas, todos esos elementos que la gente siente como propias son patrimonios. Los que son físicos son tangibles, pero también hay un patrimonio intangible, que es el patrimonio no físico, que son lo que señalaba Carlos Alviares hace poco, las leyendas, los cuentos, los personajes, las comidas, las costumbres, todo eso forma parte de otro patrimonio que es el patrimonio intangible. Por ejemplo, cuando hablaba Carlos Alviares del nombre del grupo escolar Francisco de Paula Reina, ese señor que fue Francisco, y bueno, eso es un patrimonio colonense, es un nombre que dio mucho por San Juan de Colón. Seferino Chacón, del cual hablamos, defensor de la Piedra del Mapa, también es otro patrimonio histórico tachirense. Son gentes, personajes, animales, aspectos naturales, son elementos que la gente y las comunidades sienten como propias. Eso es lo que se llama patrimonio. Y mañana, 26 de marzo, celebramos el Día del Patrimonio Municipal, de todas esas cosas que nosotros sentimos como identidad, como parte fundamental de nuestro municipio, como parte fundamental de nuestra existencia como colonenses y como habitantes del municipio de Ayacucho. Mañana pues entonces
es un día para recordar esto y es un día para reflexionar también, y aquí quisiera que Carlos Alviares también estuviese atento a esto, de reflexionar de la necesidad que hay de conservar y cuidar estas cosas, de no ensuciar los patrimonios. Hemos ido para otro patrimonio natural que es el Pozo Azul, las minas, allí está lleno de mugre, eso no es cuidar el patrimonio. Cuando llegamos y comenzamos el programa nos tocó limpiar la piedra porque había mucho mugre encima de ella, no hay un cuidado, la gente se sube encima de ella y la raya, la gente le echa tiza, no se debe tizar el petrolifo porque tizar el petrolifo es borrar información química muy importante que puede ayudar a una datación posterior. No se puede talar porque se daña también los elementos naturales. Bueno, hablar del patrimonio es hablar también de un importante acto de conciencia de cuidar esto que es nuestro y que debe ser preservado. Bueno, esa es una lucha que yo siempre he tenido en los días, los meses y los años que tengo en la comunicación, porque no se encuentra la manera de que la gente sienta las cosas de su región, de su pueblo, de su aldea, de su caserío, de su ciudad como propias, y esto no puede ser. A nosotros nos gusta tomar todo lo que viene de los demás países. Las cosas buenas y las cosas no muy buenas. Pero quiero decirles algo muy especial con esos países. Uno va allí, por razones de trabajo me ha tocado que estar en diversos, y encuentra todo lo que se refiere a esa historia, al ancestro de esa región, lo encuentra conservado, lo encuentra cuidado y la gente lo siente como propio. Eso es lo que tenemos que lograr, que en Venezuela esa cultura se establezca, que en el Táchira esa cultura se establezca, que en el municipio Ayacucho esa cultura se fortalezca. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite, y yo vuelvo a retomar lo que dije al comienzo del programa allá en el barrio 19 de abril. El turismo. Si nosotros no podemos vivir por las industrias, porque no sé qué más, en esta ciudad se puede vivir del turismo. Algunos dicen, Colón no tiene nada que ofrecer al turismo. No, sí tiene esos monumentos que hemos presentado en la parte anterior del programa. Tiene ese monumento natural que es el Morrachón. Tiene tantas cosas, además de que tiene la amistad y el calor de la gente colonense, porque eso afortunadamente no se ha perdido y ojalá lo mantengan por siempre. Entonces, es lo que tenemos que hacer, cuidar lo propio. Cuando cuidemos lo propio, cuando nosotros estamos aquí en esta plaza Santa Bárbara y esto esté conservado, es un reflejo de cómo es la casa de cada uno de los que viven en cada uno de los barrios, que la conservan, que la quieren bonita. Bueno, la casa, que la cuidan tanto, entonces es ese núcleo familiar. Pero la plaza, esta, aquella, la de más allá, es el núcleo de las familias que están aquí alrededor, que viven cerca, que tienen que hacer de eso algo suyo, algo muy propio, ese patrimonio de cada una de las zonas de la ciudad. Hablaba Anderson de que todo es patrimonio, que esto, que aquello, que bueno, la iglesia que tiene ya tantos años, ¿no? Por cierto, una cosa que pasó desapercibida el pasado 23, se recordó los 140 años de el nombramiento del primer párroco. Es lamentable que no haya pasado desapercibido, creo que ni siquiera la autoridad religiosa se acordaron de eso. O sea, es una fecha que no puede pasar desapercibida, son 140 años de la erección de esa parroquia y del nombramiento del primer párroco. Entonces, lamentablemente esto pasó desapercibido y esto forma parte de ese fenómeno que hemos observado de que no valoramos lo que tenemos. Parroquia San Juan de Colón. San Juan Bautista, aquí de Colón, que fue la primera, ahora tiene varias parroquias eclesiásticas. Pero hablaba de esos monumentos, Anderson, y nosotros tenemos que, la semana pasada, en el programa hablábamos con el doctor Roa, y señalábamos que después de 100 y tantos años que tiene la iglesia, entonces ahora un nuevo edificio en Colón se convierte en la construcción más elevada
es la clínica esta de la que hablamos la semana anterior. Entonces eso con el tiempo se convertirá como un punto referencial. Mire, el edificio, el primer edificio construido en Colón, el más alto de la iglesia fue tal. Así es como se van conociendo, se van asentando, se van regando en el tiempo todos estos conocimientos sobre los patrimonios. Lo derrumbarán a lo mejor una vez, yo no creo, pero pasa a ser ahora también un punto de orientación para Colón, tener un edificio de esta naturaleza que, de acuerdo a los conocedores de la materia, es el primer edificio, repetimos, más elevado de Colón después de la iglesia. O sea, 100 y tantos años después se construyó el edificio más grande de Colón, que con el tiempo se convertirá en un patrimonio, por esa razón también, Anderson. ¿Ah? No, porque que lleguen edificios más grandes. ¿Ah? Que sigan creciendo. Que hagamos una ciudad vertical aquí o una ciudad horizontal. Porque hay una diferencia. Caracas es una ciudad vertical, Nueva York es una ciudad vertical, Colón es una ciudad, ustedes verán si es horizontal o es vertical. México es una ciudad totalmente horizontal, ¿no? Por las construcciones, porque los temblores y todo eso. Bueno, pero todo eso se va conservando. Las cosas que van haciendo con el tiempo, a lo mejor lo que vemos nosotros ahorita decimos, pero eso lo acaban de construir ayer, pero dentro de 50 años no van a decir lo mismo. Bien, exactamente, y reiterar pues el llamado a cuidar, a preservar, a conservar todo esto que forma parte de nuestro patrimonio y que de una u otra manera nos da esa identidad como colonenses. Nos vamos, Juan Carlos. Nos vamos, ya hemos mostrado diversas fases del patrimonio cultural de San Juan de Colón. Vamos a cerrar, por supuesto, con el monumento natural que está entre nosotros en la parte occidental de San Juan de Colón. Ese es el que tenemos. Hemos estado con la cámara de Rippy, Anderson Jaimes y su amigo de siempre, Carlos Alvieres Sarmiento. Esperamos que esto que les hemos mostrado en la tarde de hoy, en la noche ya, pues les sirva de reflexión a todas y todos, especialmente a la gente más joven, a la que a veces no se le crea ese sentir por su tierra, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Mientras cada uno se preocupe por su ciudad, la ciudad va a mejorar notablemente, porque esos muchachos de ahora van a ser los conductores de más adelante de la propia ciudad, y entonces van a llevar por dentro ese sentimiento hacia la tierra que los ha visto crecer, que los ha visto formar. Hasta el próximo miércoles, cuando de nuevo estaremos con temas a través de Ayacucho Televisión. Gracias, que la pasen muy bien. Un pedacito para deporte, ¿no? Un pedacito para decirles que el pasado lunes los japoneses repitieron por el título del campeonato del Clásico Mundial de Béisbol, y que Venezuela dio un paso adelante en lo que fue lo del 2006. El próximo será en el 2013. Y el sábado, por cierto que el sábado, es que se me quedan algunas cosas aquí, decían antes, se me quedan en el tintero porque todo era escrito. El sábado va a haber, no sé si aquí en Colón o en otras partes del Táchira lo habrá, pero en Caracas tienen establecido como un apoyo a la conservación del ambiente, un apagón. Este sí es un auténtico apagón, no es una falta de energía, sino un apagón. Van a apagar todas las luces de 8:30 a 9:30 de la noche. Eso es lo que está acordado para hacerlo en apoyo a la preservación del ambiente. Eso es el sábado. Pero el sábado también juega Venezuela contra Argentina, allá en la ciudad de Buenos Aires, para no dejar de lado el toque deportivo en nuestro programa Temas. Ahora sí, buenas noches, chao, hasta el próximo miércoles.